izar la bandera que marca el punto de partida para la lucha por el 2.66% del presupuesto general de la Nación para el Poder Judicial. Este acto que estamos celebrando aquí en el frontispicio del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís se está replicando en todos los distritos judiciales de la Nación Dominicana y constituye una manifestación de los jueces del Poder Judicial de la República Dominicana organizados ante el hecho de que por más de 8 años consecutivos el Poder Judicial, a pesar de tener asignado un presupuesto del 4.10% de los ingresos generales de la Nación, no le ha sido asignado. Y hemos elaborado un documento, un manifiesto que será leído, como lo hacemos en este momento, en todos los distritos y departamentos judiciales de la Nación. Desde la reforma constitucional de 1994, el Poder Constituyente de la República consagró en nuestra Carta Sustantiva la autonomía administrativa y presupuestaria del Poder Judicial. Esta expresión del principio de separación de poderes fue ratificada en el orden adjetivo mediante la Ley 19404 del 28 de julio del año 2004 y ha sido reafirmado en las siguientes reformas constitucionales, como lo demuestra el actual artículo 149, párrafo 1 de la Constitución de la República, que agregó al texto original de 1994 un elemento de significativa relevancia: la autonomía funcional del Poder Judicial. Esta firme expresión de la voluntad del Poder Constituyente reafirma la necesidad de fortalecer la proclamada independencia del Poder Judicial sobre la base de la autonomía así reconocida. Sin embargo, lejos de lo así proclamado, el Poder Judicial sigue siendo la cenicienta de los poderes públicos tradicionales de la República. Nunca ha recibido íntegramente el 2.66% fijado en la ley como mínimo para poder ejercer en la realidad práctica la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria que la norma consagra, lo que evidencia que no se ha hecho justicia a la justicia, ni aún con el mínimo vital que reclama nuestra forma de Estado social y democrática de derecho. Este desconocimiento del mandato constitucional mantiene al Poder Judicial en un estado de profundas limitaciones materiales. Por esta razón, un creciente número de jueces y juezas de la República, junto a empleados del Poder Judicial, hemos decidido organizarnos para definir y emprender acciones concretas tendentes a lograr el cumplimiento de la Ley 19404, la cual asigna al Poder Judicial el 2.66% como mínimo de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos. De lo anterior podemos colegir que para los poderes ejecutivo y legislativo y para toda otra expresión del poder político resulta indisponible el presupuesto mínimo que la ley reserva al Poder Judicial. Por consiguiente, están llamados a doblegarse a esa manifestación concreta de la voluntad del Poder Constituyente Dominicano. Ese ha sido el criterio reiterado por el Tribunal Constitucional, el cual se impone como precedente vinculante a todos los poderes y órganos del Estado, según lo prescrito en el artículo 184 de la Constitución de la República, y nosotros asumimos como premisa ese principio, el principio de legalidad, el cual obliga a todos los gobernantes y gobernados a sujetarse al mandato de la norma jurídica como pilar imprescriptible en el que debe descansar de manera incuestionable el Estado social y democrático de derecho por el que ha optado la nación dominicana. En efecto, en más de una sentencia el Tribunal Constitucional ha juzgado, aludiendo al Poder Judicial y a otros órganos constitucionales por igual autonomía, que los órganos constitucionales están dotados de una autonomía reforzada, de un grado tal de autonomía
que les garantiza una esfera libre de controles e injerencias del Poder Ejecutivo. Sentencia 001-2015 y sentencia 305. Esa autonomía presupuestaria garantiza una amplia libertad de acción en la elaboración de los presupuestos de cada uno de estos órganos, así como la programación de su ejecución, aspectos que inciden ampliamente sobre la esfera de autodeterminación del órgano, pues le eximen de la posibilidad de verse supeditado a la influencia que en determinado momento puede ejercer el Poder Ejecutivo sobre sus decisiones, utilizando el presupuesto como mecanismo de presión y de dominio. Sin embargo, la realidad es otra. Desde 1994 hasta la fecha, con una agravación creciente en los últimos 16 años, la asignación presupuestaria para el Poder Judicial nunca ha alcanzado más allá del 1.69% del presupuesto general del Estado, quedándose muy lejos de lo que la Ley 194/04 establece como un mandato. En este punto resulta imperioso acotar que el gobierno central recibe por operaciones que se manejan desde el Poder Judicial recursos que sobrepasan lo que entra al Poder Judicial del presupuesto nacional. Baste señalar que en el año 2015 el gobierno central recibió por concepto de impuestos por la Ley 831 de operaciones inmobiliarias, la Ley 1888 de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, vivienda suntuaria y solares urbanos no edificados, y la Ley 2569 de impuestos sobre sucesiones y donaciones, una suma de 7.655 millones, cuando en ese mismo año 2015 el presupuesto asignado al Poder Judicial fue de 4.906 millones de pesos. La finalidad que perseguimos los jueces y juezas dominicanos y demás servidores del Poder Judicial con la lucha que ahora iniciamos, expresada con la firma y proclama del presente manifiesto, es que a partir de este año los poderes ejecutivo y legislativo, conscientes de la necesidad del equilibrio entre los poderes públicos para hacer posible el juego real de la democracia, y convencidos de la necesidad de un poder judicial independiente e imparcial, capaz de juzgar con eficiencia su papel para garantizar la seguridad jurídica, el servicio judicial y la seguridad ciudadana en el marco del Estado de Derecho, observen el momento de someter y discutir la Ley de Presupuesto General del Estado, el mandato de la Constitución y el alcance de la referida Ley 194/04 con relación a las potestades que ambas normas atribuyen al Poder Judicial para elaborar y administrar su propio presupuesto. Con este documento damos inicio a una campaña de sensibilización dirigida a los poderes públicos y a las fuerzas vivas de la nación, en particular a la ciudadanía en general. Campaña que contempla la realización de acciones concretas, las cuales pueden concluir, si fuere preciso, en el apoderamiento de las instancias judiciales y constitucionales competentes en el sentido apuntado, sin menoscabo, no obstante, del respeto debido a la acción preeminente de los órganos de representación oficial del Poder Judicial. Pero tenemos fe en la sensatez, en la cordura y el buen juicio del Poder Ejecutivo al momento de elaborar el presupuesto general del Estado y del Poder Legislativo al momento de su aprobación, a fin de que la propuesta presupuestaria sea hecha con plena sujeción a la proporción acordada por la ley, como aspira la comunidad de jueces y juezas de la República, sin obviar el buen trato y la cortesía en las relaciones interinstitucionales, a pesar de tantos años de omisiones e ilegalidad en la señalada elaboración y aprobación del presupuesto del Estado. Nuestra firme determinación es la de luchar por nosotros mismos y codo a codo con los órganos de gobierno del Poder Judicial para poner fin a la historia de prosternación construida cada año al implorar un mayor presupuesto judicial. El sustento de esta lucha por la autonomía del Poder Judicial reside
en el mandato de la Constitución. Y en lo expresamente señalado por la Ley 194/04. Por tanto, hacemos un llamado a la conciencia democrática de los líderes nacionales para que estos entiendan la necesidad de redefinir, reorientar y fortalecer la función social del Poder Judicial sobre la base de la sujeción estricta al mandato de la Constitución de la República y de la ley adjetiva, pilares esenciales e imprescindibles, repetimos, para la existencia en la República de un verdadero Estado social y democrático de derecho. Sobre la base de lo precedentemente indicado, los jueces de la República hemos organizado a nivel nacional este tipo de manifestaciones y elevamos nuestra voz para dirigirnos a la sociedad dominicana, a la cual nos debemos, porque a ella servimos en la difícil tarea de impartir justicia. Ciertamente ha llegado el momento de que los jueces dominicanos rompamos el silencio, nos acerquemos a las comunidades, a las iglesias, a los medios de comunicación y a todos los sectores comprometidos con los mejores intereses de la nación para exponerles de forma cruda y objetiva cuál es la real situación en el orden económico por la que atraviesa el Poder Judicial de la República Dominicana. No estamos diciendo que esas dificultades y precariedades económicas sean la única causa de situaciones bochornosas que se han suscitado al interno del Poder Judicial. Es más, estamos dispuestos a asumir de manera responsable e institucional esas faltas, y de ello ya se han dado muestras cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial ha accionado frente a jueces comprometidos con actos bochornosos. Sin embargo, la verdad es que resulta imposible brindar una justicia oportuna, eficaz, transparente e independiente con un presupuesto que no solo no permite el desarrollo de planes y programas encaminados al fortalecimiento de la administración de justicia, sino que además crea dificultades inmensas para cubrir los gastos corrientes que se generan mensualmente, tales como el pago de la nómina corriente, los servicios de agua, electricidad, teléfonos, internet y el alquiler de locales y el suministro de equipos y materiales de trabajo, entre otros. Es importante que el país, a la hora de pasar balance a la gestión del Poder Judicial de la República, tome en cuenta el déficit presupuestario generado y que se ha manejado históricamente al interno de este poder del Estado. Es también necesario hacer notar que pese a ello el Poder Judicial cuenta con un cuerpo de jueces y empleados administrativos, en su mayoría está altamente capacitada y comprometida con la importante función social que realizan, compromiso que está caracterizado por la dedicación y la vocación de servicio, como lo revela el increíble dato de que durante el año 2015 el Poder Judicial resolvió 325.903 expedientes, pese a que solo cuenta con 6.091 empleados administrativos, entre fijos por contrato e interinos, y 675 jueces. Pero ni siquiera la voluntad más férrea puede librar una batalla exitosa cuando no se cuenta con los recursos para tener instalaciones dignas, adecuadas y seguras, y cuando no se puede adquirir los equipos que permitan eficientizar el trabajo. El Poder Judicial requiere de fondos suficientes, pues la sola voluntad no cuenta. Se necesitan recursos y la ley nos lo otorga, como hemos dicho. Los datos que a continuación presentamos constituyen la evidencia más palmaria y concreta de la grave y dramática situación que asola al Poder Judicial. Para el año 2016, el Consejo del Poder Judicial solicitó una asignación de 10.983.3 millones y le fueron aprobados 5.606.6 millones, lo que significa un 49% menos de lo solicitado y mucho menos de lo que acuerda la ley 194/04. Si hacemos una relación de las partidas destinadas a los diferentes renglones del presupuesto del Poder Judicial, advertimos que el 72.75% se destina a remuneraciones y contribuciones.
El 22% se dedica a gastos fijos. Eso incluye la cobertura de los servicios básicos, la adquisición de materiales y suministros para la operación de tribunales a nivel nacional y los fondos destinados a la Escuela Nacional de la Judicatura, así como el alquiler de más de 133 locales donde operan numerosos tribunales, entre los cuales figuran el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo, 80 juzgados de paz, 5 cortes de apelación, 19 tribunales de niños, niñas y adolescentes y 8 tribunales de tierras. Lo anterior revela que todo el presupuesto del Poder Judicial, el 96.75% se destina a cubrir gastos corrientes, lo que significa que queda solo una ínfima cantidad de 3.3% para los gastos de capital, donde se incluyen las inversiones y los proyectos de desarrollo. Este último dato resulta alarmante si tomamos en cuenta que existen 98 tribunales creados por ley pendientes de ser puestos en funcionamiento. Es por ello, en la actualidad existe un promedio de 7 jueces por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, y en la provincia de Santo Domingo, departamento judicial que recibe la mayor cantidad de casos penales de todo el país, hay solo 2 jueces por cada 100.000 habitantes, una cifra realmente alarmante. El 50% de los servidores judiciales devenga un salario bruto inferior a los 15.000 pesos mensuales, es decir, un 70% inferior al costo promedio de la canasta familiar. La necesidad impostergable de superar esta calamitosa realidad nos obliga en un primer momento a poner nuestra fe en la acción de nuestro órgano de gobierno al tiempo de formular su presupuesto, en el sentido de que habrá de hacerlo con plena sujeción a la proporción que es acordada por la ley, como aspira la comunidad de jueces y juezas de la República y como aspiramos que sea el sueño de la propia nación dominicana en su conjunto. Y en un segundo momento, en la ponderación y buen juicio del Poder Ejecutivo al momento de elaborar el presupuesto general del Estado. Todo ello en abono al buen trato y a la cortesía en las relaciones institucionales entre los poderes públicos. Aquí dejamos iniciada la lucha del Poder Judicial por el 2.66%. Sin dinero, sin el presupuesto mínimo vital que nuestra forma de Estado social y democrático ha permitido en la Constitución y en las leyes, no hay autonomía para el Poder Judicial. Muchas gracias.